Ya estamos de nuevo con todos ustedes. Seguro que a estas alturas muchos ya saben que en estos últimos meses una agencia de calificación ha hecho temblar a los gobiernos de todos los países del mundo. Se trata de una pieza clave para entender la situación actual de la economía global. Se trata de Standard & Poor's, una empresa privada que este mes ha dado un buen hachazo a los países del euro al rebajar las notas de solvencia de 9 países. En plena crisis de la deuda, Standard & Poor's defiende poderosos intereses y nosotros hoy nos preguntamos ¿a quién representa? ¿Quién manda realmente en definitiva en el mundo? ¿Por qué se desea tanto el poder? Son cuestiones que vamos a responder en nuestra siguiente tertulia de filosofía. Pues para hablar sobre el poder nos acompañan hoy en la mesa de tertulia para todos la dos Arcadi Olivera, es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y reconocido activista por la justicia social y la paz. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias. También está con nosotros Germán Cano, profesor de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por último contamos con nuestro colaborador habitual, el pensador y artista plástico Jorge de los Santos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues en la canción que acabamos de escuchar, I Used to Rule the World, de Coldplay, se habla mucho de una soledad cuando se está destronado, ¿no?, a nivel del poder, de la falsedad que rodea al poderoso. Pero yo no sé si esto, Arcadi, esto es así. O sea, el poder es realmente falso, tan falso como lo pintan, tan solitario después. No, el poder es real y por lo general la persona que lo ejerce está al frente de una camarilla que le apoya para que tenga este poder. Y como dice muy bien la frase, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. De manera que estas serían las bases de las que teníamos que hablar. Jorge. Vamos a ver, es que es un tema amplio y es un tema complicado. Bueno. Y definir el poder, por ejemplo, que quizás sería el punto de partida, y luego pues ver ya cómo actúa el poderoso y verdaderamente si al poder le importa a alguien, o sea, le importa a alguien en concreto que lo represente, porque posiblemente pues al poder le da igual, o sea, el poderoso pues lo sustituye por otro y ya está, ¿no? Pero no sé, yo en cierta medida quizá diría que el poder es un poco la capacidad que se tiene para hacer general y para que haya una aceptación de una verdad. O sea, yo, siguiendo, digamos, la línea de Nietzsche, creo que son dos conceptos que van enormemente ligados. Allí donde encontramos nosotros una verdad, cualquiera de nosotros una verdad, siempre hay un poder detrás. O sea, siempre hay un poder detrás que ha tenido la capacidad, ha tenido el poder de hacernos explícita esa verdad. Germán, pero en cierto modo el ser humano desea poder. Sí, bueno, yo introduciría otra cuestión. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, en línea con lo que se ha dicho, voy a decir que no soy muy fan de Coldplay. O sea, me parece que es un grupo bastante malo. Y que además, para de alguna manera representar cuál es la cartografía del poder actualmente, no sé, yo me hubiera basado, por ejemplo, en los Clash, ¿no?, la música de los 80, que yo creo que definía muy bien el espacio de juego en donde nos encontramos. Digo esto porque la canción es muy representativa de una determinada manera de entender el poder, que es entender el poder como soberanía, es decir, como encarnación de una figura, en este caso de un rey, ¿no?, que es megalómano, ¿no?, que vive la soledad, ¿no?, que ha perdido el aprecio del pueblo, ¿no? Y creo que esta imagen del poder como soberanía es una cortina de humo que impide reflexionar sobre quién manda en el mundo. Y quién manda en el mundo no son a veces, quien manda en el mundo a veces no son personas, son estructuras económicas, son estructuras sociales, son estructuras históricas, ¿no? Entonces, en la medida en que se personifica o psicologizamos el poder, yo creo que perdemos el telón de fondo estructural, ¿no? De ahí que la canción sea interesante para empezar a reflexionar, pero siempre teniendo en cuenta que efectivamente buscamos el poder, pero ese poder también tiene una dimensión estructural, como estamos viendo con la crisis financiera que hoy padecemos. Sí, es muy interesante lo que apunta Germán. Lo que intentaba yo un poco decirlo al principio, ¿no? No existe el poderoso, o sea, existe un entramado del poder al que además le interesa relativamente muy poco quién lo represente. O sea, ¿quién pasa? O sea, no hay una ostentación. Eso se ha diluido, o sea, eso del monarca absolutista y tal. No, ahora todos ejercemos un cierto poder a través de lo que, pues digamos, los teóricos marxistas, que había que recuperar especialmente ahora, con mucho interés, llamaban la razón instrumental. O sea, ahora ejercemos el poder desde el convencimiento, desde que se nos ha razonado
Es mucho más fácil contrarrestar la fuerza que la razón, ¿no? Ahora por eso hablaba yo antes de la verdad. Ahora se nos ha convencido de cierta verdad, ¿no? Entonces todos, asumiendo esa verdad, estamos consolidando y estamos actuando de manera para afianzar pues el poder, ¿no? El poder debería ser siempre la expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y en la medida en que hoy existen grandes poderes, yo me atrevería a decir que son todos ilegítimos, porque no respetan estas voluntades. Los grandes poderes están en los medios de comunicación, están en las actividades financieras, están en las compañías transnacionales y nunca representan los intereses de los ciudadanos, sino los intereses de los pocos ciudadanos que están detrás de ellos. Por lo tanto, yo me atrevo a decir poder ilegítimo en este momento. Todos. O sea, si nos centramos, por ejemplo, en el poder político, claro, gobernar es ejercer ese poder con cierta voluntad de servicio. Yo no sé si a lo mejor no todos los políticos tienen esa vocación. Esta voluntad de poder político, que sería legítima, está hoy en día actuando como títere de estos dos poderes que acabo de hablar. Tenemos un ejemplo clarísimo. Hace un par de meses el primer ministro, el poder político griego, el señor Papandreou, incluso se permitió el lujo de decir que iba a preguntar a sus ciudadanos qué quería que hicieran sobre el tema de la deuda que tiene Grecia. Al día siguiente, dos personas que se burlan de la democracia, que se llaman Sarkozy y Merkel, le destituyeron como primer ministro. ¿Quiénes tenían el poder? ¿Los ciudadanos o ellos? Es que es así. Ahora, verdaderamente hay en esta canalización, o sea, el poder, y esto lo intuimos todos. O sea, el poder ahora mismo, una cosa es una reflexión abstracta sobre lo que es el concepto de poder y es irrenunciable, igual que es irrenunciable para el ser humano el deseo, ¿no? O sea, el poder es algo que existe, es algo con lo que tenemos que convivir. Otro segundo tema en el que estamos entrando ahora es quién ostenta este poder, o sea, quién manda en el mundo. Y esto, que es una intuición que tenemos todos, o sea, en realidad manda una entidad mucho menos abstracta de lo que pueda parecer, que es lo que llamamos el capital, y que tiene unos sistemas de extorsión, unos sistemas de divulgación, que son pues, lo que llamamos la globalización. En fin, mandan las corporaciones, mandan los lobbies, y los políticos en realidad están haciendo de gestores de ese poder. O sea, ya no son los, como se creía antes, los guionistas de la realidad. Los guionistas de la realidad es el capital y, digamos, sus instituciones representativas, ¿no? Y el político ya no es el guionista, es el ficcionador de la realidad. Es el que, gestionando ese poder, pues nos explica cosas, o sea, genera una historia para justificar pues, ciertos cargos, pero en fin, el poder no está en la política y, por supuesto, no está en el ciudadano. O sea, esto vamos, yo creo que es evidente para todos. Sí, Arcadi lo ha dicho muy bien, sí. ¿no? El caso de Grecia e incluso el caso de Italia es elocuente. Es decir, cómo el poder popular ha sido depositado en manos de tecnócratas, de una racionalidad tecnocrática, de una racionalidad ligada, hablaba antes Jorge de la racionalidad instrumental, en efecto, una racionalidad tecnocrática al servicio del capital. En ese sentido, me parece muy interesante volver al concepto de crítica de la economía política. O sea, la crítica de la economía política significa que la economía no empieza cuando se solucionan los problemas políticos o la economía empieza a funcionar cuando la política no tiene nada que hacer. Marx justamente lo que trataba de decir es que la economía ya es política. Tenemos que traducir al lenguaje político un lenguaje que se presenta de forma ilusoria como científico, como tecnocrático, como algo que nada tiene que ver con la ciudadanía y la voluntad popular, ¿no? En ese caso, claro, lo que nos están proponiendo desde Europa es que tenemos que vivir en un escenario pospolítico, donde lo que tiene que regir simplemente es la economía, una economía al servicio de los de siempre, ¿no? Entonces es muy interesante reivindicar la dimensión política de la economía. Sí, además es que no es que estemos viviendo una crisis económica. O sea, yo incluso pensaba al principio de todo este movimiento que lo que estábamos viviendo era una crisis moral. Cuando se hablaba de la refundación del capitalismo, de este sistema, ¿no? El poner, por ejemplo, la avaricia, que es el gran valor moral del capitalismo y del capital, ¿no? Pues en un cierto punto pues de menor importancia, ¿no? Verdaderamente lo que da la sensación de que estamos viviendo es una reestructuración de los mecanismos de protección del capital. O sea, verdaderamente lo que parece que está sucediendo es que estamos intentando hacer todavía más fuerte, o sea, levantar más arriba todavía el pedestal de esa
entidad, ya te digo, abstracta en cierta medida, pero muy funcional, que es lo que llamamos de manera genérica el capital.